Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Lamento no haber podido escuchar a los otros ponentes. Te he podido escuchar un ratito a ti, Hugo. Me disculpo por ello, pero llegaba de viaje y les estoy muy agradecido que me hayan invitado y espero, espero que el esfuerzo de quedarse hasta el final les compense. Mm, El año que viene cumpliré 40 años en el negocio, entre comillas, de la asesoría y de la comunicación política. Es mucho tiempo. Si os digo la palabra fax, por ejemplo, pues yo vengo del fax para que yo vengo del fax para que nos entendamos, ¿no? Pero han sido 40 años que siempre creo que, a pesar de todos los cambios tecnológicos y de los cambios técnicos y de los cambios metodológicos, han estado caracterizados por una pregunta que para mí es muy importante en mi trabajo y es ¿cuál es la pregunta de la elección? ¿De qué va la elección? ¿Cuál es el tema central? En función de que interpretemos bien la pregunta, podremos encontrar respuestas políticas o respuestas electorales. Sobre cuál es la pregunta de la elección ha sido el tema y es el tema central de mi asesoría y de mi trabajo. Os voy a explicar un poco algo de mi método, de nuestro método, que a diferencia de cualquier teoría, un método es un conjunto de prácticas ordenadas, evaluadas, contrastadas, revisadas constantemente. No es una posición cómoda. Habitualmente cuando uno tiene una teoría quiere siempre demostrarla. Cuando uno tiene un método más bien tiene dudas y tiene más preguntas que respuestas. Pues lo mío es más un método. Quiero decir que en cada proceso electoral, en cada campaña electoral, en cada uno de los 9 países en los que trabajo, el método es muy importante. Y el método empieza por algo que me parece que es fundamental, y es entender mejor la demanda de la sociedad de la que nuestros líderes políticos quieren representarla o quieren liderarla. Entender la demanda es un ejercicio complejo, porque habitualmente la política se ha pensado, se ha ordenado en función de la oferta. ¿Qué líder tengo? ¿Qué ideas tengo? ¿Qué propuestas tengo? ¿Qué partido político soy? ¿Cuál es mi campaña electoral? Es decir, casi siempre se ha ordenado desde la oferta. Algunas veces se atiende un poco la demanda, se escucha un poco la demanda, pero casi siempre es desde la oferta. Y yo creo que el principal tema metodológico de mi trabajo, de nuestro trabajo para tener capacidad competitiva, es entender mucho mejor la demanda. ¿Qué es entender la demanda? Entender la demanda tiene que ver con necesidades, aspiraciones, también tiene que ver con clima social. De eso ha hablado Hugo Jaime, seguramente otros profesionales que me han precedido. Pero entender ese estado de ánimo y esas necesidades es un, es un proceso complejo, para nada fácil de comprender y sobre todo que no se puede intentar llegar al fondo de la cuestión con prejuicios o a priorismos políticos y mucho menos ideológicos y tampoco técnicos. En mi equipo somos 25 personas y yo les digo siempre, colgad en el perchero vuestros apriorismos ideológicos, políticos y técnicos. Cuando uno sale al campo de trabajo, en este caso un campo metodológico como es el de la asesoría de comunicación política, las preideas, los preconceptos, los prejuicios, esas seguridades no sirven, no te permiten entender bien al otro, entender bien la cancha de juego. Por lo tanto, la primera cuestión de mi método es hacerme la pregunta central, si es que la ciudadanía necesita a alguien al que seguir, follow me, o más bien la ciudadanía siempre necesita a alguien que la entienda, que la represente, que la comprenda y que la pueda atender desde la perspectiva de sus necesidades, sus intereses, sus deseos, sus anhelos, también sus miedos y también sus filias y fobias, ¿no? Este enfoque hacia la demanda tiene riesgos, evidentemente. Uno de ellos es el tacticismo permanente, es decir, bueno, ¿qué quiere la sociedad? Y entonces, independientemente de lo que quiera la sociedad, yo me voy adaptando y no tengo un criterio propio. Pero a pesar de esos riesgos que tienen que ver con el populismo, con el tacticismo, etcétera, me parece mucho más sano para la política democrática y para la política transformadora atender la demanda, atenderla, comprenderla.
y pensar la política desde esa posición. Es una mirada humilde, una mirada de servicio, en donde la política se pone al servicio de la gente y no espera que la gente le dé la razón a uno, sino más bien intenta comprender las razones de la gente, ¿no? A mí me gusta decir que no se puede gobernar ni aspirar a gobernar a sociedades que no se entienden. Por lo tanto, primer punto del método, una comprensión profunda de las sociedades. Para entender cómo son nuestras sociedades hay muchos recursos. Evidentemente hay mucha bibliografía, hay muchos expertos, hay algunas metodologías de las que voy a hablar ahora un poquito, pero sí que me parece que hay una idea reciente, una tendencia profunda en los últimos años. Y es que nuestras sociedades se han vuelto muy nerviosas, entre comillas, muy atravesadas por los estados de ánimo, y hoy es tan importante saber lo que piensa la gente como lo que siente la gente. Este switch, este cambio, comprender las emociones, comprender lo que siente la gente, es muy importante porque nuestro cerebro es un cerebro fundamentalmente emocional. Acaba pensando lo que siente. Si de aquí un mes intentáis acordaros de cómo ha ido esta sesión, la mía o la de esta jornada, probablemente no os acordéis de muchas cosas. Y no porque no prestéis atención o no porque los ponentes y las ponentes no le pongamos toda la garra, sino porque la memoria intelectual, la memoria estrictamente racional, es limitada. Pero en cambio, la memoria emocional es muy alta. Y quizás os acordaréis del fax. Igual no os acordaréis de nada más, pero os acordaréis del tipo que dijo, mira, del fax, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Y si lo digo 3 veces más, no pensaréis en otra cosa que no sea el fax. Por lo tanto, nuestro cerebro es un cerebro perezoso, acomodaticio, en donde el capital emocional, lo que sentimos, es capital intelectual. Por lo tanto, un mejor respeto a comprender mejor las sociedades nerviosas. Segundo punto del método, las encuestas, de las que aquí tenemos o habéis tenido grandes expertos como Jaime, a quien admiro y a quien respeto. Las encuestas son muy necesarias, pero lamentablemente no son suficientes. Si fueran suficientes como predictoras, pues estaría todo resuelto. Pero no solamente no son suficientes, sino que además, como toda metodología, como toda ciencia, también tiene errores o puede tener errores, en buena parte a veces por las limitaciones metodológicas que tienen que ver con el campo, con la profundidad del campo, con el momento, etc., ¿no? En cualquier caso, conocer la opinión pública, conocer sus estados de ánimo, conocer sus ideas es un elemento central. La gran dificultad es que muchos electores, cuando responden encuestas, guardan sus opiniones profundas. No solamente eso, sino que los que responden a las encuestas acaban pareciéndose muy poco a la media del conjunto de los electores. Por lo tanto, muchas veces hay un sesgo que tiene que ver con un determinado perfil de electores, que es el que responde a las encuestas, y acaban por darnos, digamos, información que nos confunde y que no nos permite descubrir realmente lo que hay debajo del caparazón. No solamente eso, sino que muchos electores guardan y esconden la información, o bien porque desconfían del encuestador o de la metodología, o porque no quieren relevar ni ese secreto íntimo del cuarto oscuro. No solamente eso, sino que además muchos electores, cada vez más, retrasan su sentido del voto a las últimas 48, 24, 12, 6 horas. En España, el país donde yo nací, en las últimas elecciones, un 8% de electores tomó la decisión de voto el mismo día de la elección. Por lo tanto, a pesar de que se hagan buenas encuestas y tengamos buenos encuestadores, los límites, digamos, metodológicos para descubrir la verdad, entre comillas, y descubrir tendencias de fondo, sobre todo descubrir las cosas más ocultas, son importantes. Pero hay que hacerlas. Necesitamos encuestas, qualis y quantis, porque son importantes. Sobre los límites de las encuestas, un estudio de Mora Josami, otra encuestadora, hablaba de estas 3 grandes limitaciones. El desinterés de la ciudadanía en responder, la incapacidad de captar a los sectores
más bajos y la dificultad para llegar a los más jóvenes. A mí me gusta completar las encuestas con otra cosa, y es con este tipo de cuadros. Las encuestas, la demoscopia tradicional mide opiniones. A mí me gusta entender mejor los comportamientos. Mi tesis es que es más fácil descubrir lo que piensa la gente viendo lo que hace que no preguntándole qué piensa. Lo vuelvo a decir. Es más fácil descubrir lo que piensa la gente viendo lo que hace que no preguntándole qué piensa. ¿Qué podemos ver de lo que hacen los electores? ¿Cuáles son las llaves para intentar ver cosas? Pues podemos ver bastantes cosas. Podemos ver intereses, podemos ver en qué comunidades y qué conversaciones están, podemos ver sus preferencias, sus convicciones, sus creencias y su atención. Y para eso tenemos una serie de dispositivos que no son encuestas, pero son campos de información, campos de trabajo que complementariamente con las encuestas qualis y quantis nos pueden dar alguna información complementaria. Esta información complementaria, cuando se hace de manera sistemática, tiene mucho valor y permite descubrir cosas. Por ejemplo, por ponernos cosas sencillas. Ayer, como sabéis, se acabó la Convención Nacional Demócrata en los Estados Unidos con la nominación final de Kamala Harris y Tim Walz como candidata presidencial y candidato vicepresidencial. El candidato vicepresidencial es toda una sorpresa en este proceso electoral. De repente, este señor descubrió que había una palabra, un palabro, que había una etiqueta que estaba funcionando en sus conversaciones, que es la palabra raro. Trump es raro. Lo que hace es raro. Sus propuestas son raras y se comporta de manera rara. Bien, descubrió que esto era efectivo. De repente, descubres que hay una palabra que tiene un efecto de nuclear una opinión pública que no era capaz de ser horneada, armada, orientada por una propuesta política, pero en cambio sí por una palabra. A veces, cuando descubres este tipo de tesoros que aparecen en una campaña electoral o que aparecen en laboratorios de investigación, podemos medir y podemos ver cómo evoluciona la palabra a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las búsquedas de Google y otro tipo de búsquedas nos dan información precisa sobre cuáles son los niveles de eficacia, por ejemplo, en el campo digital de una determinada palabra. O, por ejemplo, los consumos. Ayer hemos visto, entre ayer y hoy, que este señor, nada más y nada menos, que quizás no conocéis, pero que es un candidato casi outsider, que no es ni Donald Trump ni Kamala Harris, que es el señor Kennedy, tiene este nivel de visualizaciones en TikTok. Pues resulta que este señor acaba de renunciar a su candidatura para endosarse y hacer un endorsement a Donald Trump. Por lo tanto, de repente un señor que solo medía quizás en las encuestas un 4, un 5%, un 3%, a veces en algún estado, resulta que tiene indicadores muy competitivos en otras áreas, por ejemplo, muy por encima de Kamala Harris. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué os quiero decir? Que tenemos otra serie de elementos, o por ejemplo, cómo funciona el merchandising, cómo se venden, dónde se compra, con qué plataforma se compra, cómo se distribuye, cuántas unidades se compran. Todo eso nos da información del comportamiento de los electores y que nos permite tener información complementaria. O, por ejemplo, cómo invierten el dinero en apuestas los norteamericanos. ¿A qué apuestan? ¿Quién va a ganar? ¿Quién no va a ganar? Apuestas, merchandising, búsquedas, consumos, digamos, digitales. Todo eso no son encuestas, pero es información muy relevante para intentar entender cuáles son corrientes de fondo que a veces quizás con el radar de la encuesta no eres capaz de profundizar. Por lo tanto, la habilidad de tener en un método elementos complementarios al tradicional sistema de captar, digamos, la opinión pública, que son las encuestas qualis y quantis, este tipo de otras mediciones de comportamientos son muy útiles. Por lo tanto, primer punto,
enfocarme hacia la demanda. Segundo, utilizar metodologías de comprensión de esa demanda lo más complejas y complementarias posibles, de tal manera que me permitan evitar los sesgos o las limitaciones metodológicas y que me introduzcan elementos nuevos para enriquecer mi análisis. Tercera idea. Por muy de perogrullo que os suene lo que os voy a decir, pero la única manera de ganar unas elecciones es construir una mayoría. Dices, bueno, qué elemental. No, de elemental no tiene nada. Construir una mayoría es un proceso complejo. Es muy difícil que la propuesta de la oferta de entrada sea capaz de tener una mayoría. Por lo tanto, a la propuesta de la oferta política hay que ser capaz de interpretar y representar a otros sectores que están en el límite de tu contorno ideológico y que pueden ofrecerte, digamos, una transferencia de voto para conseguir una mayoría, sobre todo en los sistemas como el nuestro de segunda vuelta. Por lo tanto, la construcción de una mayoría, el diseño para construir mayorías, siempre es un diseño que tiene que ver con el salir del círculo del nosotros. El nosotros casi siempre es limitado, pequeño, insuficiente y no permite por sí solo ganar una elección. Por lo tanto, ampliar el círculo del nosotros, incorporar a ese círculo en nosotros una mayoría representativa o poder representar una mayoría plural, diversa, heterogénea, que no es homogénea, que no responde a un solo patrón, es el gran objetivo de una mayoría. Esto lo explicaba muy bien este señor Stevenson, un candidato demócrata de la década de los 50, que sin lugar a dudas era el mejor candidato político de demócratas y de republicanos en los Estados Unidos. Si se hubiera hecho, digamos, un concurso, no habría habido ninguna duda de que él era el mejor y era el futuro presidente. Era el mejor, pero muy de largo. Perdió las 2 veces que se presentó. Y lo explica en una anécdota buenísima. Un seguidor le dice, pero ¿cómo es posible si todas las personas inteligentes estamos con usted? Y él le dice, sí, pero yo lo que necesito es una mayoría. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la mayoría están los propios y los no propios. Los que creen que eres el mejor y los que creen que quizás eres la peor o la mejor de las peores. Los que te admiran y los que te soportan. Los que creen en ti o los que no tienen más remedio que aceptarte. La construcción de una mayoría es un ejercicio de humildad política y de comprensión de la alteridad, porque esto es muy importante. Aprovecho para saludar a las personas que nos están siguiendo al otro lado. Por lo tanto, tercer punto del método. La construcción de una mayoría exige mucha cintura y exige la comprensión de que para representar a otros, el follow me, el síganme no es suficiente. Seguramente para representar a otros, estar cerca, entender, interpretar, comprometerse con tus problemas es una manera más interesante de poder construir mayorías. Por lo tanto, bienvenidos a dosis importantes de humildad. Tener la razón en política no es suficiente, porque casi siempre los políticos que creen que la tienen esperan que los electores se la den y se ponen bordes, se ponen necios, porque piensan que tienen la razón y quieren que los demás se la den. Y es un mal lugar para convencer a nadie. Muy mal lugar. Bien. Cuarto método. Si intento entender la demanda, lo hago con estudios que me permiten comprender lo que veo y lo que no veo. Comprendo que tengo que representar a otros más que liderarlos y que tengo que tener una construcción de una mayoría plural, diversa, heterogénea. Viene un elemento clave. La manera en que yo me identifique contigo, la manera que establezca vínculos de identificación, es una pasarela para los vínculos de representación. Lo voy a explicar un poquito porque esto es fino y delicado. Muy bien.
para representarte, no solamente tengo que estar muy cerca y comprenderte mucho, sino de alguna manera identificarme contigo, ponerme en tus zapatos. ¿Se entiende? Es salir de los míos y ponerme en los tuyos. Por lo tanto, el cuarto punto del método son que las campañas electorales tienen que ser ejercicios sistemáticos de identificación con electores que se parecen poco entre sí. Ejercicio sistemático de identificación con electores que se parecen poco entre sí. A la enorme y extraordinaria pluralidad de nuestra mayoría electoral. Estas estrategias de representación, la mejor manera de trabajarlas no es desde la ideología, sino desde el metro cuadrado de las personas, desde su vida cotidiana. ¿De acuerdo? ¿Qué es una estrategia de identificación? Entendemos que para representar y llevar a una elección hay dos maneras. O soy un adherente, creo en ti, o confío en ti. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Creo en ti, confío en ti. Me puede representar. Este tipo me entiende o esta tipa me entiende. Bueno, no soy exactamente, no estoy de acuerdo con todo lo que hice, pero podría serme útil para defender mis intereses. Este proceso de identificación, de representación por la identificación, es un proceso muy interesante. Os voy a poner algunos ejemplos muy rápidos para que entendáis de lo que estamos hablando. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Muy bien. ¿Por qué se viste así? ¿Cuál es el mensaje? Está usando un código visual, en este caso el vestuario, para decirle a los 350.000 motoristas que hay en la Comunidad de Madrid que, sé quién eres. ¿Se entiende? Te entiendo. Sé que los guardarraíles en las autovías es tu principal preocupación, porque cuando hay una caída es donde cortan las extremidades. Te estoy entendiendo. ¿De acuerdo? Es decir, se tunea, se prepara para ser reconocible por a quien quiere representar. ¿De acuerdo? O cuando, por ejemplo, comparte unas fotografías en una tribu urbana, o su amor por los perros, o sus vínculos con el Real Madrid, y se pone la remera, está haciendo show político, está haciendo política pop, o le está dando señales, ¿sabes? Como un aeropuerto, le está dando señales a los electores diciendo, sé quién eres, sé que te gustan los animales, te estoy dando señales para que sepas que a mí también me gusta. Y por lo tanto, como nos identificamos, te puedo representar. Y en esa amplia canasta de procesos de identificación se construyen las mayorías híbridas, complejas, heterodoxas, plurales, híbridas, imperfectas. Bien. O por ejemplo, en esta campaña con Gustavo Petro, que tuve el honor de dirigir, descubrimos muy tarde, pero lo descubrimos a tiempo, que había un sector que nadie tocaba y es los pescadores de río. Pescadores de río. Nada más y nada menos que 350.000 familias giran alrededor de la economía de la pesca de río. Pesca de río que en Colombia, que tiene unos desniveles así, que es de compleja de verdad. Unas piragüitas de 6 o 7 metros, un pescador que se juega la vida cada noche para pescar. Entonces descubrimos que esto era importante. ¿Teníamos una propuesta concreta para los pescadores de río? No. Pero supimos decirles, te estoy viendo. Estoy viendo lo que nadie está viendo. Y espero que tú me veas a mí. Estos procesos de identificación que permiten, cuando le hablas a los runners en un país en donde, como en España hay muchísimos runners, como en Argentina, o cuando este presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía se sube a un tractor,
o cuando esta señora, digamos, en el Parlamento chileno imita a un personaje de cómic en el país que más consume de cómics de toda América Latina, todos estos procesos son procesos de construcción de procesos de identificación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es importante los procesos prepolíticos? Habitualmente los partidos, las fuerzas políticas hablan de contenidos políticos. Cuando empiezas a abrirte a estos contornos más difusos, a estos espacios, digamos, más híbridos, en donde las comunidades de intereses, de comportamiento, son más importantes que las comunidades ideológicas, ahí empiezas a construir mayorías interesantes. ¿Qué es lo bueno que tiene? Y aquí un truco para la gente que está trabajando en comunidades digitales. Pues que la mayoría de todas estas comunidades están fuertemente cohesionadas por un vínculo de interés que las hace muy robustas. Es decir, si tú tocas a los foodies patagónicos, con un contenido para los foodies patagónicos, aunque toques un trocito de la comunidad, es muy probable que llegues a toda la comunidad. ¿Se entiende? Es decir, son comunidades muy robustas que están muy nuclearizadas alrededor de un interés y que comparten su interés. Porque el que tiene un interés que lo identifica, lo que hace es decir, ¿te gusta lo que hago? Por lo tanto, es fácil encontrarlos. La mayoría de los contenidos políticos, atentos a esto. Es qué pienso, qué hago, qué digo, dónde estoy, qué ideología tengo, qué gestión, cuáles son mis promesas, en qué territorio estoy. Es interesante. A mí me gusta mucho más esto. Quién soy, qué me conmueve, qué comparto, qué me gusta, con quiénes estoy. ¿Se entiende la diferencia? Son universos diferentes que permiten vínculos y relaciones con los electores muy diferentes. Quinta clave. Quinta clave. Necesitamos buena comunicación política, barra buena propaganda política, barra buena publicidad política, barra buena marketing político. Sí, de acuerdo. ¿Es suficiente? No. Es más, crecientemente se está produciendo un efecto perverso y es que a mayor incremento de la propaganda política, menor eficacia de la misma. Es decir, cada vez necesitas gastar más dinero en comunicación unidireccional para conseguir un efecto de retorno. Cada vez más dinero de pauta. ¿De acuerdo? En cambio, para lo que yo propongo, que es desplazar lo unidireccional a conversaciones multidireccionales, se necesita algo que no es dinero, que son manos. Manos cuestan dinero a veces, pero a veces es un capital más al alcance que no solo del dinero. Y sobre todo en el marco de las conversaciones permite unos retornos muy interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante salir de la idea de que la comunicación política es igual a publicidad electoral o campañas electorales o marketing electoral? Porque siendo importante, cada vez la atención es más limitada. Mirad, esto es un tema central. ¿Cuál es la oferta abundante? La información. ¿Cuál es el bien escaso? El tiempo. Un segundo, un minuto, una hora, un día no pueden crecer, lamentablemente. Un segundo no puede convertirse en 2 segundos. ¿De acuerdo? En cambio, la información sí que puede crecer exponencialmente. Por lo tanto, hay una tensión entre el volumen de información disponible, accesible, que nos rodea y el tiempo disponible. ¿De acuerdo? El tiempo disponible para digerirla, seleccionarla, profundizar en creer en una fuente, compararla. No hay tiempo. El bien escaso es el tiempo. Por lo tanto, toda estrategia de comunicación política es encontrar cuáles son los recursos que son más eficientes en esta ecuación compleja entre la oferta
abundante y el bien escaso. Para ello, en esta tensión, en este volumen, para ello, los elementos que tienen que ver con la identificación y en parte en la lucha cultural son importantes, muy, muy importantes. Os animo a que veáis un poquito este cuadro y no os voy a entretener mucho con esto, pero ¿para qué hacemos contenidos en comunicación política? Algunos pensarán, no, para que se escuchen nuestras ideas, para que llegue muy lejos lo que decimos, para que quede muy claro lo que pensamos. ¿De acuerdo? Bueno, es un camino. Yo os invito, y cada vez exploro más, otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Bueno, yo creo contenidos para obtener dos cosas. Obtener tiempo de los demás, no la adhesión de los demás. Por lo tanto, crear contenidos para establecer relaciones o crear contenidos para crear conversaciones es mucho más interesante que crear contenidos para conseguir audiencias. ¿De acuerdo? Ese camino es un camino que cada vez te cuesta más músculo, más dinero, más plata, con tasas de retorno más ineficientes. En cambio, el camino de construcción de contenidos para conversaciones y relaciones genera un vínculo con el tiempo del lector diferente. Y lo más importante, que no está en el cuadro. Cuando haces comunicación política pensando en estas dos cosas, ¿qué te queda cuando acaba la interacción? Datos. Aquí, cuando haces contenidos publicitarios unidireccionales, que es como una manguera mojando a todo el mundo por igual, ¿de acuerdo? No te queda nada. Cuando vas con una regadora, maceta por maceta, a ti mucha agua, a ti poca, a ti no te toca, ¿de acuerdo? Y sabes cómo es cada maceta, te llevas mucha información de la reacción de la maceta. Con el manguerazo no te llevas nada. Escupes mucha agua. Puedes decir, están todos mojados. Pero igual no te sirve para que crezcan los brotes en cada maceta. ¿Se entiende? Porque cada maceta necesita la cantidad de agua que necesita, no más, tampoco menos, y algunos no lo necesitan. Por lo tanto, una construcción metodológica basada en contenidos para relaciones y conversaciones es mucho más interesante. Por eso, en campañas electorales, algunas experiencias sobre microactivismo, por ejemplo, con experiencias que se parecen a algo como no publicidad o publicidad alternativa o publicidad artística o creaciones artísticas que le dan la vuelta a la publicidad, son muy interesantes, ¿de acuerdo? Os voy a poner solo algunos ejemplos. Esto de Chile. Quizás habéis visto esta imagen, ¿no? O habéis visto algunas de estas imágenes de lo que sucedió en Chile hace 3 o 4 años con las manifestaciones populares que precedieron al triunfo de Gabriel Boric, presidente hoy de Chile. Muchas de estas imágenes son como coreografías artísticas. De hecho, esta es la primera bailarina del Ballet Nacional de Chile, ¿de acuerdo? Que hace una intervención plástica, artística, escénica, de arte dramático, en este caso de baile, con la bandera chilena delante de un camión de policía que simbolizaba en esas manifestaciones la represión del Estado. ¿De acuerdo? Bueno, este tipo de intervenciones no son intervenciones ideológicas, son intervenciones que introducen elementos que permiten mucha conversación, mucha interacción, mucha relación, mucha información. ¿De acuerdo? Mucha es mucha. Sobre esto he escrito un libro que os animo a que podáis ver. Sexto, me quedan 5 e intentaré rápido. El capital principal en un proyecto político es el candidato o la candidata. Sé que hay otros elementos, la lista, el partido, al final es la persona. ¿Por qué cada vez es más importante la persona? Porque hay un desplazamiento de los electores. Un desplazamiento de los electores para intentar descubrir a la persona que hay detrás de la máscara del candidato.
De hecho, descubrir lo que hay detrás de lo que se ve es crecientemente el elemento determinante para decidir tu voto. Es decir, que los aspectos que tienen que ver con la biografía, la personalidad, el carácter, ¿de acuerdo? La vida privada y pública, pero también la privada y personal, todo lo que tiene que ver con el emisor es hoy el mensaje. Estas experiencias, estas trayectorias, esos itinerarios vitales se convierten en material muy relevante para los electores. Algo así, dime cómo vives y me imaginaré cómo gobernarás. Dime cómo tratas a tus hijos y me imaginaré cómo me tratarás a mí. Dime cómo son tus amistades y me imaginaré cuáles son tus compromisos, tus intereses, tus vínculos y tus limitaciones. Es decir, los electores usan otro tipo de recursos para orientarse, para saber de quién se pueden fiar. No a quién creer, sino de quién se pueden fiar. En ese sentido, el carácter, la intimidad, las biografías son importantes. Un libro de mi director adjunto de la compañía, Santiago, sobre biografías políticas. Pero paso rápido. ¿Por qué es tan importante este tipo en la campaña electoral de Kamala Harris? Porque tiene una biografía estupenda. Porque a lo largo de su historia, de profesor a candidato vicepresidencial, puede decir que siempre lo que le ha marcado en la vida es una vocación de servicio a la comunidad. Entonces, cuando tienes un capital de estas características, se convierte en el principal capital político de este candidato. ¿De acuerdo? Séptimo, a pesar de la enorme trascendencia del lenguaje audiovisual en nuestras vidas, las campañas electorales son palabras, fundamentalmente palabras. Algunas de esas palabras se ilustran en imágenes, o algunas de esas palabras las puedo contar con una imagen, pero son palabras. ¿Qué hacemos los asesores de comunicación? O al menos, ¿qué hago yo? Escribir. Escribir. Prácticamente no hacemos otra cosa más que escribir. Conceptos, ideas, eslóganes, mapas mentales, escribir informes, escribir estrategias, escribir. Por lo tanto, el dominio del lenguaje es una herramienta imprescindible como método en la comunicación política. Quizás a algunos de los que estáis aquí os interesa o la política o la comunicación política o ambas cosas, o estáis interesados en la comunicación, lo que queráis. Pero si estáis interesados en estos temas, lo importante es el lenguaje. Si tenéis la oportunidad de aprender más de lengua en un sentido profundo de la palabra, desde la oratoria al lenguaje, discursos, retórica, etcétera, hacedlo. Es el camino más directo para ser competitivo y ser elegible para un equipo técnico. El que domina el lenguaje domina la campaña electoral. Lo hemos visto recientemente. Te guste o no te guste, el control del lenguaje, raro o casta, el control del lenguaje es la clave de una campaña electoral. Por eso el poder del lenguaje empieza, y el poder de las campañas empieza con palabras. Porque de alguna manera definen los límites de mi mente o abren mi mente hacia otros escenarios. Por lo tanto, el trabajo lingüístico, de neurolingüística, el trabajo profundo del lenguaje es clave. Se me bloqueó. ¿Veis? Ahí va. Ahí. Me fui muy rápido. No, muy bien. Algunos asesores llegan en esta misma dirección, algunos asesores históricos, ¿no? Y muy relevantes, a afirmar que el lenguaje, la narración, lo que contamos, la estructura verbal de nuestra campaña electoral es la clave de todo, y lo estamos viendo en la campaña electoral norteamericana, y os animo mucho a que sigáis al vicepresidente porque tiene mucha información. No quiero entretener. Bien. Escribí el otro día un artículo para El País sobre si una palabra puede derrotar a Donald Trump con la palabra raro, como una palabra puede ganar casta, por ejemplo, o libertad. En fin, son reflexiones, digamos, interesantes.
ahora no tenemos diccionarios en las casas, ¿de acuerdo? Estamos Google, tenemos otras cosas, pero más allá de si un objeto analógico o un objeto digital, el trabajo sistemático de conocer mejor nuestro lenguaje es determinante. ¿De acuerdo? Os animo mucho a esto. Una vez que tienes todos estos métodos y estos recursos, lamentablemente nos volvemos muy aburridos. Porque la única manera que tienes de ganar es repetir. Repetir, repetir y repetir. Se vuelve tedioso, los candidatos se vuelven insoportables, porque otra vez quieres que diga lo mismo. No, pues no, lo voy a decir de otra manera o diré otra cosa. Bueno, perfecto, está todo muy bien. Pero las campañas electorales se ganan repitiendo. ¿De acuerdo? Imaginaros que estamos hablando de un clavo en una pared de cemento. ¿De acuerdo? Muy bien. El tema no es la fuerza ni el tamaño del martillo, sino la cantidad de veces que le des en el centro, al clavito. Montecristo, Conde de Montecristo. ¿Se entiende? Puedes tardar un tiempo, pero puedes derrotar cualquier muro. Pero hay que dar en el centro. No sirve golpear así, ni pensar que el martillo lo es todo. No, no. El martillo no lo es todo. Lo que es todo es la precisión. Repetir, repetir, repetir. Es aburrido, cansón, pesadito, exige mucha creatividad, pero es la clave. ¿De acuerdo? Bien. 9. ¿Os acordáis que os decía al principio que lo que siempre me pregunto son cuál es la pregunta de la elección? Pero no es la única pregunta que me hago. Me hago otras preguntas para intentar encontrar buenas respuestas. Os voy a decir las preguntas buenas y las malas, a mi juicio. Las que me parece que son útiles y las que son tontorronas. ¿Vale? Vamos con las preguntas tontorronas. Las típicas. ¿Qué, quién, cuándo, cuánto? A veces cómo. Son las preguntas tontas. Voy a poner un ejemplo. El senador Juan Pérez de Entre Ríos, ¿no? Ya hemos dicho quién es, ¿de acuerdo? ¿De dónde? Tiene una propuesta A, B o C, ¿de acuerdo? Bien, casi siempre explicamos las cosas en política sobre quién, desde dónde, qué hace, qué dice, cómo lo hace, cuándo lo va a hacer, cuánto va a costar. Son las preguntas clásicas. Son útiles, son preguntas, pero no mueven un voto. Las preguntas que mueven el voto son otro tipo de preguntas. Estas son las tontorronas. A veces esta es muy buena. Las preguntas que mueven voto es ¿para qué lo hago? ¿Para quién? ¿Por qué lo hago? Esas son las preguntas de verdad. Las que en donde hay petróleo, en donde si enfocas la comunicación por las preguntas buenas, tienes muchas probabilidades de ganar. Porque quiero que cada entrerriano tenga lo que se merece. Voy a hacer una propuesta para que todos tengan acceso a tal cosa. ¿De acuerdo? En un momento he resuelto las tres. ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Ese camino casi siempre es mucho más fértil en términos de comunicación que no los otros, ¿vale? Finalmente, vuelvo a la tensión entre tiempo disponible e información, tiempo escaso e información disponible. Bueno, ¿qué es una de las cosas? Y Hugo Jaime no me dejará mentir, y creo que también Esther, que está por allí, a quien saludo. Gracias por quedarte hasta el final, sé que vas justo de tiempo, lamento no haberte escuchado. ¿Qué es muchas de las cosas que salen en los focus? No. Hablan para ellos, no se les entiende, no me entienden, ¿de acuerdo? Hablan demasiado, cuando hablan mienten. Es decir, hay como una especie de deterioro del lenguaje en la política.
por parte de los electores. Piensan que el lenguaje político está adulterado, manipulado, manoseado, trabado. ¿De acuerdo? Cada vez más intento trabajar con la idea de la brevedad. Menos es más. Es decir, intentar situar a nuestros representantes en un enfoque. Gracias, muchas gracias. En un enfoque que tiene que ver con la brevedad. ¿Por qué la brevedad? Primero, porque el tiempo de los demás es escaso. Tener el lujo de tener a 200 personas, incluso algunas más, durante 40 minutos, como el lujo que tengo yo hoy, es extraordinario. Es un lujo que yo intento cuidar, porque es un lujo que se me da y es tener la atención durante 40, 50 o una hora de tiempo de personas que les interesan mis temas. Es un lujazo. Por lo tanto, la brevedad, la precisión, el trabajo sistemático o prepararte la presentación con el máximo cariño posible para intentar llegar lo más profundo posible son elementos centrales. Breve y brevedad no es lo mismo. ¿De acuerdo? Breve es una condición circunstancial. El tiempo, una distancia, digamos, una proporción, son materialidades. Brevedad es una esencia, ¿de acuerdo? Son esas frases rotundas que te llegan y que te conmueven y que te abren, ¿de acuerdo? Yes, we can. ¿De acuerdo? Barack Obama, 2008. 3 palabras. 1, 2, 3. Yes, we can. Tac. ¿Se entiende? Bueno, ese tipo de síntesis, esa capacidad de trabajar con las palabras y de trabajarlas de una manera que puedan responder a esas preguntas y que sean breves, pero que aspiren a la brevedad, es algo en lo que estoy trabajando últimamente y he escrito este librito que está aquí disponible. Thomas Jefferson, pedazo de líder político en la historia. El más valioso de los talentos es el de no usar 2 palabras cuando basta una. Si nos lo aplicáramos un poquito más, en términos de comunicación política, avanzaríamos mucho más. Pero esto cuesta. Cuesta porque la mayoría de nuestros representantes piensan que lo importante es que les escuchen. Y por lo tanto, consumen tiempo y ponen retórica y hacen unas burbujas muy grandes, cuando a veces con poco se puede conseguir. ¿De acuerdo? Estoy acabando. Se me ha presentado como asesor de comunicación, cosa que agradezco muchísimo, y acabo con esto. Nada que ver con los gurúes, esa palabra que detesto profundamente. Una palabra horrorosa. No me siento identificado con esto y aprovecho para hacer una lista entre asesores y gurúes, ¿de acuerdo? No le pongáis nombre todavía a nadie, pero asesores y gurúes. Bueno, muy bien. ¿Qué es un gurú y qué es un buen asesor? Un gurú siempre considera que es infalible. Tengo la razón. Un buen asesor dice, bueno, no lo sé. Creo que podría, no sé, tiene más dudas. Un buen asesor intenta ser realista, no infalible. Una diferencia sutil, pero importante. Un gurú a veces es muy pedante. Los asesores también podemos serlo. Pero en general los gurúes practican la pedantería como estilo, como tarjeta de presentación. Los asesores deberíamos de ser un poquito más humildes, porque el trabajo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer con otros colegas de otras disciplinas dentro de la comunicación política, expertos, sociólogos, encuestadores, etcétera, y por lo tanto formas parte. Esto es mi medicamento. Tenemos que estar, digamos, en un terreno de humildad. Un gurú busca ser protagonista. Yo creo que un buen asesor debe trabajar en un ambiente coral, mediático, discreto. Yo no hay una sola entrevista en 40 años, en donde se me ve a mí hablando de un cliente. ¿Cómo fue el cafecito que tomaste con Cristina Fernández de Kirchner? ¿De acuerdo? Una sola. 40 años con la boca cerrada. ¿Se entiende? Porque creo que no nos contratan para que contemos a los demás el trabajo que hacemos. ¿No? Es como los médicos, ¿no? Cuando vas al médico, no esperas que el médico se deje el expediente del cliente anterior abierto de par en par mirándote. ¿Verdad que no? Pues eso. Yo procuro aprender de los médicos que son muy discretos,
y me parece importante. Los gurúes son mesiánicos, los buenos asesores creo que tienen que trabajar más el concepto del liderazgo, que es otra cosa. Acabo, individualistas, trabajo en equipo, mágicos, eficaces, exitistas, siempre éxito, competitivos. Yo ofrezco competir. Si como consecuencia de que compito bien gano, perfecto, pero yo solo prometo competir. Otros prometen siempre ganar. Yo gano y pierdo, pero siempre me preparo para competir al máximo, desde la concepción de que si compito al máximo seguramente tengo más posibilidades de ganar, aunque no siempre. Por tanto, competitivo. Gente muy espectacular, más creativos, sobrevalorados, se les paga mucho. Yo con que sean valorados me conformo, ¿eh? Bueno, espero que os haya interesado. Son las 9, es la hora de mi medicación.